Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar checando también otro tipo de variantes. Como saben, estamos viendo las variantes léxicas por regiones y qué es lo que sucede con el español, ¿no? Cómo se ve afectado por diversas o diversos factores, mejor dicho, que determinan que el español de un sitio sea un poco distinto a otro sitio, como en el ejemplo que yo les ponía en el inicio de América Latina o en esta parte de Sudamérica, Centroamérica y cómo es diferente el español pues, de España, ¿no? De la península ibérica. Esto significa que por cada región hay influencia de otras lenguas, hay préstamos lingüísticos y hay adaptaciones de la lengua que permiten que cada una de las lenguas pues tenga ciertas variaciones. Y esto no hace daño al lenguaje, por así decirlo. Al contrario, ¿no? Lo enriquece. Como sabemos, una lengua es un sistema que tiene siempre modificaciones, que siempre está en constante evolución. Y el día de hoy vamos a ver una de las variantes temporales. Esto quiere decir, ya vimos, bueno, ya vimos variantes geográficas, variantes léxicas, y el día de hoy nos toca variantes temporales. ¿Qué es una variante temporal? Bueno, una variante temporal es básicamente llamada también una variante diacrónica. En la lengua hay dos eventos muy importantes que se llaman diacronía y sincronía. Estas son estudios de la lengua. Por un lado, una lengua se refiere a el estudio que se hace de la lengua en la diacronía a través del tiempo, es decir, se estudia una línea del tiempo de la lengua y de sus modificaciones, mientras que la sincronía estudia solamente un momento o un evento específico de la lengua. Bien, en cuanto a las variantes temporales, estamos hablando de la diacronía. En esta parte estamos estudiando eventos que han sucedido a lo largo de la historia en cuanto a la lengua. Y estos eventos lo que han hecho pues es modificarla, ¿no? Modificarla, evolucionarla y saber que el español que se hablaba en México hace 50 años ha sido modificado al que tenemos actualmente. Este tipo de cambios se llaman evoluciones en la lengua y también tienen que ver con las variaciones temporales. Esto quiere decir con las modificaciones que va teniendo la lengua a lo largo del tiempo y que obviamente en algún momento ciertas palabras estuvieron de moda o estuvieron pronunciándose más que ahora, ¿no? En la actualidad puede que sean arcaísmos y puede que ya ni siquiera se utilice. Poniéndonos en contexto, quizá dentro de 50 años las palabras que estamos hablando el día de hoy ya no sean factibles y ya no sean funcionales para las personas pues de los años que vienen, ¿no? O del futuro. Entonces, estos tipos de variaciones se llaman temporales, se refieren a que hay sucesos en el tiempo que se van modificando conforme pasan los días, como pasan las influencias y también tiene que ver mucho con los préstamos lingüísticos. Estas influencias se refieren a que suceden gracias a que estamos siempre en contacto con otras lenguas. El español no es un sistema aislado, el español no es una lengua que se queda pues esperando, ¿no? En cada región y se cierra a nuevas oportunidades o a nuevas palabras. El léxico o el sociolecto, que es la cantidad de palabras que habla una persona en la región determinada, no se queda estático. Esto significa que nosotros, bueno, en el caso de México, que colindamos con Estados Unidos, siempre hemos tenido préstamos pues del inglés. Esto quiere decir que los anglicismos o los préstamos del inglés han estado en constante evolución y mezcla con el español, lo que ha permitido nuevas palabras, palabras que ahora se utilizan o que se estandarizaron y son de uso común. Estas nuevas palabras pueden llamarse neologismos o palabras nuevas, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que una lengua siempre va a ser muy, muy rica y siempre va a estarse modificando. Entonces, en cuanto al evento de las variantes temporales, se refiere justamente a esto, ¿no? A que cada tiempo, a que cada periodo va a haber cierta evolución y ciertas modificaciones en la lengua. Bien, entonces también aquí nos menciona que no solamente son cambios de palabra, sino también ortográficos, ujú, y gramaticales. Esto se refiere obviamente a estructura interna de la palabra, a morfemas y a unidades léxicas más pequeñas que se van modificando. Ujú. En la siguiente parte tenemos las variaciones que son, pues que son más importantes, ¿no? Separadas incluso del factor del tiempo o de los periodos que se van a estar estudiando. Y esto tiene mucho que ver con la realización oral del habla. Como saben, en los textos y los documentos hay muchos factores que se ven dentro de lo que se rescata de la antigüedad.
pero también es en el habla donde se ve reflejado todos estos cambios. Muchos de los registros que tenemos de la antigüedad y que son textos, o bueno, que son documentos que tenemos para cotejar esta situación, comprueban hasta cierto punto las situaciones de la evolución de la lengua, pero no son tan exactos como en algún momento pudiésemos tener una grabación del habla de pues, los tiempos antiguos, ¿no? Obviamente en algunas situaciones pues no es posible, pero eh, los textos permiten, ¿no? Que sea parcialmente posible y que nos demos cuenta cómo ha ido modificándose la lengua. Bien, ahora, entre otras características también que tenemos como variaciones están las variantes sociales y contextuales. Esto se refiere a que hay factores sociales, culturales, que modifican la lengua y también contextuales. Esto es decir, cada contexto en el que vive una sociedad determina cómo la lengua se va a ir modificando. Entonces, en cuanto a variaciones sociales o diastáticas, así se llaman, ujú, tenemos aquellas que cambian todo el léxico o todo el vocabulario, no solamente de zonas del español, sino en general. Todo el español del mundo ha sufrido variaciones sociales. En España, las variaciones culturales han modificado el español, en México, en Colombia, en Argentina, en todos los países de habla hispana. Estas variaciones sociales han hecho la diferencia en el vocabulario o en la totalidad de palabras que manejan cada uno. En este caso, pues vamos a llamarlo sociolecto. El sociolecto está determinado por sociedad y no simplemente por vocabulario. Recordemos que el vocabulario es la totalidad de palabras que existen en el español y obviamente pues no es nuestro caso, ¿no? No todas las personas logramos conocer todas las palabras de una lengua. Eso sería pues imposible, ¿no? O poco más que imposible, porque nosotros comprendemos el sociolecto o el léxico de una región que manejamos o en donde nos desarrollamos y no la de toda la lengua. Entonces, esto obviamente se está refiriendo a lenguaje por zonas o lengua por zonas, ¿ok? Entonces, estas diferencias van por grupos, ¿no? Van de micro a macro. Ujú. Y otra de las situaciones más importantes también del lenguaje es cómo se modifican a través de grupos sociales que cada uno de ellos determina cuál es la realidad en la que hablan. Las sociedades, quizá con oportunidad de acceder a más cultura, clase media, clase alta, quizá no desarrollen, perdón, su vocabulario de forma que lo podría hacer quizá una persona que no recibió educación. Ujú. Entonces, este tipo de situaciones influyen muchísimo en pues las modificaciones de la lengua. Otra de ellas es la manera en que se habla un idioma o un mismo idioma, perdón, eh, cómo está condicionado. Vean, ese ejemplo que yo les hablaba del nivel educativo tiene muchísimo que ver. La edad que tengamos, el ambiente en que se lleva a cabo la vida diaria de los hablantes, y obviamente cómo se va desarrollando. Quizá un profesor, quizá un arquitecto tenga otra forma de expresarse a las personas que viven en otras situaciones económicas o que viven otras situaciones culturales, ¿ok? Entonces, estas diferencias van haciendo o van marcando la evolución, ¿no? Y el constante cambio de una lengua. Y finalmente, los sociolectos, que era lo que yo les estaba comentando, o dialectos sociales, son variantes que comparte un grupo de personas, y en este caso una sociedad. Vamos a establecer que esta sociedad es México o la Ciudad de México, ¿no? A partir de los años 90 a los años 2000. Obviamente hay muchísimas variaciones dentro de este rango de estudio y posiblemente quizá dentro de 50 años, como les mencionaba, estas palabras o este sociolecto o estas palabras que utilizamos a diario ya no sean funcionales para las generaciones futuras. Entonces, estas son modificaciones de la lengua por diferentes tipos de contextos y sociedades. Bien, aquí tenemos unos ejemplos que yo les puse, como es el caso de bañador en España, ¿no? Así se le llama, traje de baño en Chile y malla en Argentina. En nuestro caso, pues decimos traje de baño, ¿no? Entonces estamos quizá compartiendo ciertos rasgos
léxicos con algunos países y con otros pues tenemos muchísimas diferencias, ¿vale? Entonces, viendo este concepto o este tipo de variaciones, vamos entonces el día de hoy a hacer solamente la síntesis de nuestro tema, pues sabemos que en esta semana de evaluaciones no hay tareas prácticas, ¿vale, chicos? Bien, pues nos vemos en la siguiente clase. Recuerden hacer lo más importante de su actividad o de su tema del día de hoy y las actividades prácticas, como las tareas que yo regularmente les digo, van a salir a partir de la siguiente semana cuando haya pasado el periodo de actividades de evaluación.